Pero para qué. Si para eso te pago. Ya, ya, así nos vamos, así nos vamos. Ya estoy grabando. Ya vale, ahora sí empezamos entonces. Bueno, lo que les decía, tipos de movimiento. En el módulo común solamente se ven los rectilíneos. En la clasificación de trayectoria y en la clasificación de velocidad vemos eh, uniforme y uniformemente acelerado. El tema con los otros tipos de movimiento, que es cuando la aceleración es variable, ya es un poco más complicado. Nosotros vemos solamente aceleraciones constantes. Se abrevian como MRU o MRUA por movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Creo yo, no recuerdo si es que los planes y programas del colegio también salen así, pero cinemática es como lo que más se ve. Yo creo que los cabros terminan chatos de MRU y MRUA todo el rato, porque lo ven en segundo medio, después lo ven en los diferenciados, y es mucho. Si tuviera que hacer una pequeña trampa, esta diapo es el resumen de toda la clase, en verdad. Ustedes saben que yo trato de darle un énfasis un poco más grande a los temas conceptuales que a la parte matemática, y conceptualmente esto es toda la clase. La clasificación de movimiento de los dos tipos de movimiento, rectilíneo uniforme acelerado. La característica principal del movimiento rectilíneo uniforme es esto que sale aquí, así que su velocidad es constante. Que la velocidad sea constante implica que el vector velocidad es constante, o sea, no está cambiando la dirección del movimiento, no está cambiando el sentido del movimiento y tampoco está cambiando el módulo de la velocidad con la que se mueve el objeto. Si no está cambiando la dirección de movimiento, significa que el cuerpo se mueve en línea recta. Acuérdense que la dirección de un vector era como el ángulo que está formando con la horizontal o con algún eje. Y si esa dirección no está cambiando, se mueve, por ejemplo, siempre vertical, es una línea recta. Cuando la dirección del movimiento cambia, es cuando los objetos están describiendo curvas, por ejemplo. Si el sentido es constante, significa que el movimiento no está retrocediendo. O sea, aparte de moverse en línea recta, solamente avanza, no retrocede en ningún momento. Y que su módulo sea constante implica que su aceleración es cero. O sea, si se está moviendo a 10 metros por segundo, siempre se va a mover a 10 metros por segundo. No va a estar cambiando, no se va a mover a 15, después a 20, después a 5, no. Siempre se va a estar moviendo a una rapidez constante. Por eso les digo, este es el resumen máximo de un MRU. De hecho, pasa a veces que el resumen es más corto que el nombre. Movimiento rectilíneo uniforme se resume en velocidad constante. Easy peasy. Recorre distancias iguales en tiempo iguales, ya que el módulo de la velocidad es constante. O sea, que si un cuerpo tiene una rapidez o una velocidad constante de 5 metros sobre segundo, implica que se mueve o que recorre 5 metros cada segundo. Al primer segundo va a recorrer 5 metros, al segundo ya va a haber recorrido 10, después 15, y es constante, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra, algún día la recordaré. En cambio, en los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, lo que quiere decir uniformemente acelerado o uniforme acelerado, es que su aceleración es constante, porque se entiende que la aceleración de un movimiento también puede estar cambiando. Cuando ustedes ven el velocímetro de un auto, por ejemplo, está moviéndose para todos lados siempre. Se aumenta de rapidez, disminuye de rapidez, va para atrás, para adelante, etc. Pero si el movimiento es rectilíneo y uniformemente acelerado, significa que, por ejemplo, su velocidad va a estar aumentando siempre o disminuyendo siempre, con la misma proporción. Posee una aceleración constante que solo cambia el módulo de la velocidad. Esto de aquí es muy importante, porque si la aceleración estuviera cambiando la dirección de la velocidad o el sentido de la velocidad,
ya no sería rectilíneo. Entonces, una de las condiciones para que sea un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es que la aceleración no esté cambiando la dirección de la velocidad, solamente cambie su módulo. Y por supuesto, si la dirección de la velocidad solamente la dirección, si la dirección de la velocidad es constante, su trayectoria sigue siendo una línea recta. Entonces, también como resumen, en el MRU, el cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales, y en el MRUA, su velocidad cambia proporcionalmente con el tiempo. O sea, su distancia aumenta de la misma manera en el mismo tiempo. ¿Cómo van? Voy muy rápido. Copiando. Chiques, este PPT lo tienen, po. Ya tienen estas diapos en alguna parte, así que si van a copiar algo, vayan copiando lo que digo en el momento. Krishna, dilo, no sé qué vaya a decir. La última comparación te refieres a lo que hablé sobre que recorre distancias iguales y cambia velocidades iguales, algo así. Eso, da un minuto. Cuando lleguemos a los gráficos, esta cuestión va a quedar muy, mucho más mejor. Como resumen entonces de los tipos de movimiento, tenemos esta diapo que es maravillosa y resume todo. Ahora, las ecuaciones las vamos a saltar un minuto, creo que no son tan importantes todavía. Nos vamos a ir devolviendo después. Ya, aquí se nota bien. Una de las cosas que más toma en cuenta la PSU, prueba de transición, etcétera, etcétera, es que ustedes sepan interpretar información a través de un gráfico. Me spoilearon por ahí que en matemáticas estaban ya viendo proporciones y cosas de ese estilo, y tienen que haber visto que esta línea recta es una proporcionalidad directa. O sea que el eje Y aumenta proporcionalmente como aumenta el eje X. Por ejemplo, aquí aumenta en 0,5 metros, 0,5 metros en, supongamos, 0,6 segundos, y al doble de tiempo, o sea, 1,2 segundos. Calmación. No, el 5 está por acá. Como un 1. Aumenta 0,5 metros en un segundo. En 2 segundos va a haber llegado al metro. Recorre la misma distancia en los mismos intervalos de tiempo. Si esto lo seguimos extrapolando hacia arriba, al tercer segundo va a llegar a 1,5 metros, al cuarto segundo va a llegar a 2 metros, etc. Es proporcional. Y lo que pasa aquí es que en el MRU, en el movimiento rectilíneo uniforme, la distancia y el tiempo son proporcionales. Cambian de manera proporcional. En cambio, cuando tenemos un movimiento acelerado, la posición del objeto en función del tiempo cambia de maneras diferentes. No recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Si se fijan, en este caso, cuando pasó un segundo, esto estaba como en el 0,4, no sé, había recorrido 0,4 metros, por ejemplo, en un segundo. Y cuando llevaba 2 segundos, ya recorrió más de 1 metro. Ya no es proporcional la distancia que recorre con el tiempo que demora en recorrerla. Lo que sí es proporcional es el cambio en la velocidad. El cambio en la velocidad con el tiempo sí es proporcional. O sea, si tenía una velocidad de 10, por ejemplo, aquí ya no estoy pescando esto. Si tenía una velocidad de 10 y cambió hasta 15 en un segundo, o sea, cambió su velocidad en 5 metros sobre segundo en un segundo, a los 2 segundos tiene que haber cambiado otros 5. A ver, vamos a poner aquí
la maravillosa pizarra. ¿Se ve? Ahí se ve. Al tiro respondo las preguntas, da un minuto. Si ustedes hicieran una tabla, por ejemplo, de la posición en metros en función del tiempo en segundos, esto hablando solamente de un MRU, cuando el objeto haya recorrido, por ejemplo, 2 metros, habrá pasado 1 segundo. Cuando hayan pasado 2 segundos, va a haber recorrido 4 metros. Cuando haya recorrido 6 metros, van a haber pasado 3 segundos. Se fijan que los cambios son proporcionales. En cambio, si intentamos hacer esto mismo en un MRUA, lo mismo, o sea, posición en metros, tiempo en segundos, y hacemos lo mismo. ¿Qué posición llevaba al primer segundo, al segundo y al tercer segundo? Nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, cuando hubiesen pasado 1 segundo, recorrió 1 metro. Cuando pasaron 2 segundos, recorrió 4 metros. Y al tercer segundo ya había recorrido 9 metros. O sea, no son proporcionales entre sí. Lo que sí es proporcional entre sí es la rapidez en función del tiempo. En un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, por ejemplo, al primer segundo su rapidez era de 5. Pasó 1 segundo y su rapidez ahora es de 10. Pasó otro segundo y su rapidez ahora es de 15. Lo que se va manteniendo o lo que va cambiando de manera proporcional es la rapidez, no la distancia, no la posición. Ahora sí, voy a empezar con las preguntirijillas. A ver. Tercer gráfico de MRUA no es MRU. ¿Cómo? No entendí eso. A ver, Nicolás pregunta, ¿por qué el tercer gráfico de MRUA no es MRU si es rectilíneo y es proporcional? ¿Te refieres al de acá? Ya, fíjense siempre en los ejes, ya tenemos que estar viendo constantemente los ejes. Los primeros gráficos de acá arriba son de posición en función del tiempo, los verdes, rapidez o velocidad en función del tiempo, y los de abajo, aceleración en función del tiempo. Ya, eso mismo. Entonces, en MRU dijimos que la velocidad era constante, o sea que la aceleración era 0. Así que este gráfico tiene que tener su aceleración en 0. En cambio, el MRUA tiene que tener aceleración constante y distinta de 0. Aceleración constante, o sea, una línea recta horizontal, y distinta de 0, porque si es 0, es una MRU. Puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser números enteros, decimales, lo que quieran, pero tiene que ser constante y distinta de 0. El MRU entonces es constante y el otro cambia así, no uniforme. No entendí la pregunta. Ahora vamos a hacer un resumen de acuerdo a lo que vimos conceptualmente en la primera diapo. ¿Qué está pasando en estos gráficos? MRU, dijimos, MRU, aceleración 0, velocidad constante. El gráfico de aceleración, como dijimos recién, tiene que estar en 0.
Y su velocidad tiene que estar en un valor constante y distinto de 0. No puede estar pasando por acá. Tiene que tener un valor constante. Y en gráficos, en funciones, una constante es una línea recta horizontal. Eso es constante. Como la rapidez es constante, y la rapidez depende de la distancia que recorre en el tiempo en que lo hace, o sea, cuánto tiempo demora en recorrer una cierta distancia. Si la rapidez es constante, la distancia que recorre en función del tiempo es constante, porque es por definición velocidad o rapidez. Y es lo que veíamos recién, que son proporcionales. Es una línea recta, esto es una función lineal o afín, la verdad. Para mí esas dos cuestiones siempre han sido lo mismo. Una función lineal o afín, no me acuerdo cuál es cuál, que es una línea recta con una inclinación. Entonces, vamos de nuevo. Línea recta horizontal que pasa por 0 significa que no hay nada. Línea recta horizontal que es distinta de 0 es un valor constante. Y línea recta con una cierta inclinación, pero recta, nos dice que hay una proporcionalidad directa. Eso para el caso del MRU, que dijimos, recuerdo, que tenía velocidad constante. Pero el MRUA lo que tiene constante es su aceleración. Tiene aceleración constante. Por definición, la aceleración es el cambio de velocidad. O sea que el cambio de velocidad en el tiempo tiene que ser constante. Que es lo que nos dice el gráfico de acá arriba. Salud. El cambio de velocidad es constante en el tiempo. Así que es una línea recta con pendiente, o sea, con inclinación. Y la posición en el tiempo ya cambia de otra manera. Porque si lo piensan, en este caso específico, como la rapidez va siendo cada vez más grande, el cuerpo va a recorrer cada vez más distancia en el mismo tiempo. El de acá, el de abajo a la derecha, Melanie pregunta por qué el tercer gráfico no es MRUA. Este sí pertenece a MRUA, está en su fila. Todos los que están a la izquierda son MRU, todos los que están a la derecha son MRUA. Aceleración en función del tiempo del MRUA es constante, distinta de 0. El cambio de rapidez o el cambio de velocidad en un gráfico de MRUA es una línea recta con pendiente. Y ahora, lo que les decía. Ya, está refiriéndose al MRU. El gráfico de MRU es una línea recta, pero es 0. Y lo que importa en el MRU es que la aceleración sea 0. Y sea 0 todo el rato. Y esto es una línea recta que pasa por 0. O sea que la aceleración no está cambiando, es constante, pero es 0. No sé si se entiende, si me doy a entender bien. Pero... Ya, pero el segundo de acá no es 0 porque es MRUA. El gráfico de MRU, el gráfico de movimiento rectilíneo uniforme, tiene que tener aceleración 0. Pero el gráfico de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la condición es que la aceleración no sea 0. Que no sea 0 y que sea constante. A ver. Ahí tengo que darle a habilitar la edición. Vamos, PC. Tú puedes, tú puedes. Todo lo que está de la línea roja hacia la izquierda son los gráficos que pertenecen al movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Y todos los que están a la derecha de esa línea son los que corresponden al movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Todo lo que está a este lado es MRU, que tiene que ver con velocidad constante,
Y todo lo que está al lado derecho tiene que ver con movimientos que tienen aceleración constante. Ojo, chiquillos, con los detalles que hay en los gráficos. En cada gráfico se están analizando variables distintas. En el eje horizontal, que se conoce como eje X, siempre va a estar el tiempo, en ambos tipos de movimientos, pero en cada, por así decirlo, fila, en cada gráfico hay una variable en el eje Y distinta. Por ejemplo, arriba a la izquierda, en el MRU, se tiene que estar la posición en función del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? De que estamos estudiando, por ejemplo, un cuerpo que se movió una cierta distancia respecto a un punto de referencia. La descripción de ese movimiento se puede realizar también en base a la velocidad que tiene ese objeto en ese movimiento específico, que está dada en el gráfico de abajo, en el segundo gráfico a la izquierda. Ese gráfico nos señala que la velocidad de ese cuerpo es de 0,5 metros por segundo, y esa velocidad es constante. Gráficamente hablando, si nosotros transformamos esa velocidad multiplicándola por el tiempo, vamos a obtener el gráfico de arriba. Sin embargo, si nosotros consideramos que la rapidez de ese cuerpo es constante, necesariamente la aceleración tiene que ser cero y tiene que ser constante durante todo su trayecto, lo que se nota en el tercer gráfico de abajo a la izquierda. Entonces, esos tres gráficos se utilizan para caracterizar un movimiento en específico. Los de la izquierda se utilizan para caracterizar, como decía el Seba, el movimiento rectilíneo uniforme, y los de la derecha caracterizan el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? Entonces, que el segundo gráfico a mano izquierda parte del 0,5 y no se mueva al 0,5, quiere decir de que en ese caso la velocidad es constante y es de valor 0,5. ¿Sí? Ya miren, vamos a hacer un ejemplo aquí maravilloso. Tenemos el tiempo aquí corriendo hasta 3. Vamos a tener también... No puedo seleccionar y copiar. Parece que sí. No sé cómo vaya a salir esto. No, no salió muy bien. Y vamos a tener aquí la velocidad en función del tiempo. En función del tiempo. Y bueno, como es un MRU, la aceleración tiene que ser igual a 0. Y vamos a empezar a definir varias cosas. Primero, la clase anterior dejamos en que la aceleración era la variación de velocidad con respecto al tiempo. ¿Cuánto está cambiando la velocidad con respecto al tiempo? Escrito de otra forma, la aceleración, que es un vector, ojo, es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Para este caso, como es un MRU, estamos diciendo que la aceleración no está cambiando. La aceleración es 0. Derechamente, no que no esté cambiando, sino que derechamente es 0. O sea que la variación de velocidad en función del tiempo es 0. ¿Cuánto cambia la velocidad cuando han pasado 5 segundos? 0. ¿Cuánto ha cambiado la velocidad cuando han pasado 85.000 millones de segundos? 0. Por lo tanto, si la velocidad inicial del movimiento era 2, por ejemplo, metros sobre segundo, significa que al segundo 1, al segundo 2 y al segundo 3, la velocidad siempre era 2. Se mantiene constante. ¿Bien hasta ahora? ¿Playa? Siguiente parte a definir. Habíamos definido velocidad como el cambio de posición en función del tiempo. Puede ser lo mismo que con la aceleración. La velocidad sería entonces el cambio en la posición
en un cierto tiempo. Y ahora, esta velocidad, lo que estamos viendo acá, lo que estamos viendo aquí, es que tiene un valor constante. Siempre es 2. El cambio entonces de posición con respecto al tiempo siempre es 2 metros sobre segundo, para este caso. Si estamos suponiendo, y esto en verdad sí es una suposición, que la posición inicial del cuerpo es 0, o sea que parte en el eje de coordenadas, si su posición inicial es 0 y su posición está cambiando 2 metros cada segundo, ya que su velocidad es 2, al primer segundo, aquí, al primer segundo recorrido, su velocidad tiene que haber cambiado, o sea, su velocidad, si su velocidad era 2, su posición tiene que haber cambiado 2 metros. Estaba en el 0, si su posición cambió 2 metros, su posición ahora es 2. Al siguiente segundo, su posición vuelve a cambiar 2 metros, así que ahora es 4. Y al siguiente segundo, su posición vuelve a cambiar 2 metros y es 6. Hasta ahí, playa. ¿Sí? ¿Hasta ahí ninguna duda? Ya, bacán. Entonces ahora vamos a borrar esto de acá. Y vamos a hacer en vivo y en directo el gráfico de cada uno. Vamos a usar, por ejemplo, rosado, creo. Esto es más o menos un rosado. Para el de aceleración versus tiempo. Acá arriba tiene que ir aceleración con sus unidades de medida. Voy a escribir mejor. Aceleración, que es metros sobre segundo al cuadrado. Para el eje Y. Y tiempo en segundos para el eje X. A esto también se le suele conocer como un gráfico aceleración versus tiempo. Porque aceleración eje Y, tiempo eje X, es como eje Y versus eje X. Entonces, esto lo tenemos que de alguna manera graduar. Entonces, aquí va a estar el, no lo voy a dibujar mejor. Aquí va a estar el 0, 1, 2, 3. Y lo mismo, tiempo 1, 2 y 3. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que la aceleración es 0. Es siempre 0. Es constante y es 0. O sea que en nuestro gráfico la aceleración va a partir en 0, no va a subir, no va a bajar, porque se mantiene constante a lo largo del tiempo y pasa por el eje X, porque es 0. Hasta ahí, playa. ¿Sí? 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 Entonces ahora vamos a cambiar esto. Ya no vamos a estar viendo aceleración. Creo que me fui en bola. Sino que vamos a ver ahora el gráfico de velocidad. Y el gráfico de velocidad nos dice que la velocidad al segundo 1 es 2, al segundo 2 es 2 y al segundo 3 es 2. O sea, la velocidad parte en 2. La velocidad parte en 2 y se mantiene constante. No sube, no baja. Se mantiene constante. Y se me olvidó poner aquí, sorry. En el eje Y sería una velocidad y su unidad de medida, metros sobre segundo.
y que al gráfico se le conoce como gráfico velocidad versus tiempo. Ahora, ahora por último, para el gráfico de posición-tiempo, vamos a tener que hacer un par de cambios aquí para que alcance. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después, el eje Y, ahora estamos viendo posición. Así que se mide en metros y este es un gráfico entonces posición versus tiempo. Para esto vamos a ubicar puntitos. No sé si esto tiene opción de puntos, así que yo creo que lo voy a dibujar, ¿no? ¿Qué puntitos tiene? En el eje X, vamos con tiempo mejor, cuando el tiempo es igual a 1, o sea, aquí, la posición que está en el eje Y es 2. Se unen los puntitos y nos queda aquí. O sea, al segundo 1, el cuerpo se encontraba a 2 metros del origen. Al segundo 2, aquí, el cuerpo se encontraba a 4 metros del origen. Y al segundo 3, el cuerpo se encontraba a 6 metros del origen. Unen esos puntos, saben que el cuerpo partió, eso me faltó. Como les puse aquí, el cuerpo partió a 0 metros, o sea, partió en el origen. Así que a tiempo cero, su posición también era 0. Luego unen los puntos y da una hermosa y maravillosa línea recta con pendiente. Ahí tienen los tres gráficos que se pueden estudiar del MRU, del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Todo en base a algunos datos inventados que puse recién. ¿Qué información podemos sacar de los distintos tipos de gráficos? No, eso lo vamos a ver después, porque se va a entender mejor viéndolos todos al mismo tiempo. ¿Dudas con esto, con la forma de dibujar estos gráficos de posición, velocidad y aceleración para el movimiento rectilíneo uniforme? Sí, son 3. Para cualquiera son 3. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No podían encontrar un nombre más largo. Alias, acá, el MRU. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a inventar algunos datos que tengan sentido, obviamente. ¿Qué característica tenía entonces el MRUA? Que su aceleración con respecto al tiempo era constante. Por ejemplo, en este caso, supongamos una aceleración de 1. 1, 1. O sea que en cualquier instante de tiempo, la aceleración siempre va a tener un valor de 1. Ahora, para la velocidad ya es un poco más complejo, porque ahora la velocidad ya no va a ser constante, la velocidad va a estar cambiando. Pero como vimos en los dibujitos anteriores,
la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Entonces, necesitamos para acá velocidad inicial, vamos a suponer 0. Si partió con velocidad 0 y acelera a 1 metro por segundo cada segundo, significa que cuando ha transcurrido un segundo, su velocidad era 1. Cuando han transcurrido 2 segundos, su velocidad es 2. Y cuando han transcurrido 3 segundos, su velocidad es 3. Porque la aceleración lo que está haciendo, como dijimos que la aceleración para este caso iba a ser de 1 metro sobre segundo al cuadrado, lo que va a estar haciendo la aceleración es agregar un 1 de velocidad en cada segundo. Al segundo 1 velocidad 1, 2, 2, 3, 3. También, vamos de nuevo a suponer que su posición inicial también era 0. Y ahora van a tener que creerme nomás por ahora. Bueno, en verdad asumo que esto ya lo tienen que haber visto en la clase grabada. Pero para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, XD. La forma de contar en qué posición se encuentra el objeto a cada segundo es con una ecuación cuadrática, que si tenemos los datos va a ser mucho más fácil ir calculándolo. Queremos ver entonces en qué posición va a estar al segundo 1. La posición inicial era 0, la velocidad inicial era 0, así que tampoco nos importa. 0 por, eso es una O, 0 por 1 más 1 medio por la aceleración que vale 1 por el tiempo al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado. Lo escribí mal. Ahí sí. Si van haciendo ese cálculo para cada uno de los valores, para 1, para 2 y para 3, van a encontrar en qué posición se encontraba el objeto. Aquí sería 0 más 0,5 por 1, o sea, va a estar en la posición, cuando el tiempo era 1, va a estar en la posición 0,5 metros, o 1 medio. Ahora, repiten el proceso, cuando el tiempo es 2, por ejemplo, también sería 0 más 0,5 por 1, ahora por 4, así que el tiempo, va a estar en la posición 2 metros. Y para el tiempo 3, lo mismo, 0 más 0,5 por 1 por 9, 4,5 metros. Con esto, ahora sí podemos construir la tablita. Todo esto era solamente para construir la tabla. No había que pescarlo tanto por ahora porque no hemos revisado, o yo no he revisado con ustedes las ecuaciones todavía. Entonces, al segundo 1 se encontraba en 0,5, al segundo 2 se encontraba en 2, y al segundo 3 se encontraba en 4,5. Vamos de nuevo. Ahora vamos a usar naranjo para estos gráficos. Espero que se vea lo mejor posible. Primer gráfico, aceleración en función del tiempo. Igual que antes. Aceleración, ponemos su unidad de medida. Acá abajo, tiempo, se mide en segundos, su unidad de medida. El gráfico igual se llama gráfico aceleración versus tiempo. ¿Cuál es la diferencia?
que ahora nuestra aceleración sí tiene un valor. 1, 2, 3. Aquí 1, 2, qué gigante. 3. Ahora la aceleración sí tiene un valor que es constante y es 1. O sea que independiente de en qué tiempo estemos mirando, la aceleración siempre va a estar aquí en 1 y va a ser constante. Esa es la gran diferencia que tiene con el gráfico o con el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es 0, o sea, pasa por el eje X. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es constante y distinta de 0, que en este caso, para este caso que inventamos, es 1. Pasamos al otro. La diferencia ahora que tiene el gráfico de velocidad es que sí está cambiando. Me perdí, aquí está. Velocidad, metros sobre segundo, el tiempo se mantiene igual, ahora el gráfico se llama gráfico velocidad en función del tiempo. ¿Y qué está pasando ahora? La velocidad inicial era 0, parte en 0. Cuando llevábamos 1 segundo de recorrido, su velocidad era 1. Cuando llevábamos 2 segundos de recorrido, su velocidad, a 2 segundos de recorrido, su velocidad era 2. Y cuando llevábamos 3 segundos de recorrido, su velocidad era 3. Un poquito nomás chueco. Unen esos puntos y van a tener el gráfico de velocidad en función del tiempo. Se entiende que quedó chueco por estarlo dibujando a mano nomás, pero si estos fueran datos reales medidos, pasarían por la línea recta. Y por último, para hacer el gráfico de posición versus tiempo, vamos a tener que volver a cambiar aquí los datos. Y tiene que ir hasta 4,5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Si esto ustedes ahora lo están dibujando en su cuaderno, traten de hacerlo bonito. De hacerlo con los cuadritos y todo el show. Lo mismo, ubicamos los puntos. Al primer segundo, el cuerpo se encontraba a 0,5. Al segundo 2, el cuerpo se encontraba a 2 metros. Y al segundo 3, el cuerpo se encontraba a 4,5 metros. Micrófono. Gracias. Para este caso, la línea recta ya no nos es suficiente. Aquí no se nota tanto, la verdad, la embarré. Vamos a hacerlo bonito. Compañera Fernando tenía el micrófono abierto. Gracias. A ver, gracias. Y volvemos. Hacemos unimos los puntos. Y lo brígido es que para este caso la línea recta ya no nos es suficiente. Y que si esto lo seguimos haciendo hacia arriba, esto va a seguir aumentando. Si cada vez se mueve más rápido, se entiende que cada vez recorre más distancia al mismo tiempo. Bueno, no sé cómo explicarlo de otra manera.
Imagínense que si ustedes están caminando por un minuto o corren por un minuto, obviamente corriendo van a recorrer mucha más distancia porque se mueven más rápido. Los casos de movimiento rectilíneo uniforme acelerado son básicamente eso. Es un cuerpo que se mueve cada vez más rápido. Como se mueve cada vez más rápido, cada vez en el mismo intervalo de tiempo recorre más distancia. Lo Por pueden ver ejemplo, como si cada una de estas... Dame un segundo, Panchito. Ya, vale. Como si cada uno de estos puntos, cada uno de esos puntos fueran distintas líneas rectas y cada vez la línea recta se pusiera más inclinada. Cada vez más inclinada. Porque cada vez se está moviendo más rápido. Ahora sí, Pancho. Un ejemplo de ese tipo. Un ejemplo de ese tipo de movimiento es el movimiento que se produce cuando los cuerpos están cayendo al suelo. Cuando uno recién los suelta, por ejemplo, de la mano, la distancia que recorren es poquita en un cierto intervalo de tiempo, pero cuando ya están por a punto de chocar al suelo se están moviendo demasiado rápido. También, pucha, cuando estáis partiendo desde el reposo en el metro, que tiene una aceleración hasta cierto punto que te hace avanzar más rápido conforme pasa el tiempo. Eso. Por ahora vemos los gráficos así, pero un poquito más adelante vamos a empezar a cambiar los parámetros iniciales para ver qué tipos de gráficos, qué tipos de curvas nos pueden salir. Pero por ahora, para ver el tipo de gráfico, ya creo que es suficiente. Resumen. MRU, gráfico de aceleración versus tiempo. Tenemos un gráfico que es constante y cero. Tiene que tener valor cero. El gráfico de velocidad versus tiempo es un gráfico recto con pendiente. O con inclinación, dejémoslo por ahora. Que todavía no vemos el concepto. Inclinación. ¿Así se escribe inclinación? Me suena que sí. Sí. Y el gráfico, no, este es un gráfico sin inclinación, pues este es de MRU. Un gráfico constante distinto de cero. Comenas ahí. Y en el posición versus tiempo, ahora sí, sería un gráfico recto o un gráfico, una función lineal. Función lineal. O sea que tiene inclinación. Positiva, negativa, eso lo vamos a ver después. También podríamos poner aquí las ecuaciones al tiro para resumir. Aceleración igual 0. Velocidad constante distinta de 0. Y aquí la posición en función del tiempo va a ser igual a su posición inicial más la velocidad que tiene por el tiempo. Esta ecuación, la verdad, sale de otra que ya vieron. Definimos velocidad como el cambio de posición en función del tiempo. Pasamos tiempo y nos queda, voy a borrar esto, y nos queda V por T. Y ahora el cambio de posición, chale. ¿Se podrá borrar? No, no se puede borrar. Qué lástima. El cambio de posición se puede escribir como posición final menos posición inicial. Y ahora posición inicial
pasa para allá sumando y les queda así. Solo que como no sabemos qué posición final estamos calculando, sino que lo estamos calculando para intervalos de tiempo que nosotros queremos, lo ponemos en función del tiempo y no como final. Pero viene de ahí. Y el otro, el MRU. Entonces ahora, para el MRUA, teníamos que la aceleración tiene que ser constante distinta de cero. Entonces su gráfico va a ser constante, o sea, una línea recta horizontal, distinta de cero. Y su ecuación, A igual una constante. Lo mismo, distinta de cero. Creo que esto lo habíamos escrito antes como versus. A versus T, sí, aceleración versus tiempo es un gráfico constante distinto de cero y la aceleración es constante, ahí sí. Velocidad versus tiempo. El gráfico es una línea recta, o sea, una función lineal. Y ahora, como está cambiando la velocidad, podemos definirla, y como está variando de manera constante, definirla como que la velocidad en función del tiempo es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ojo, estos valores pueden ser positivos, negativos, la posición, o sea, la velocidad inicial puede ser 0, puede ser 5, puede ser menos 10, puede ser el número que sea. La aceleración igual. Entonces, más en determinados casos puede ser un menos, o aquí puede aparecer un menos. Eso va a depender de las condiciones iniciales. Y por último, la posición en función del tiempo. Aquí viene el spoiler de la vida. Su gráfico es una función cuadrática. O sea que la posición va a estar cambiando con el cuadrado del tiempo, que es igual a cuático. Y su ecuación de posición sería posición inicial más velocidad inicial por tiempo más lo que habíamos escrito antes, unir la aceleración por, no va a alcanzar, por el tiempo al cuadrado. ¿De dónde sale esa ecuación? U. Por ahora, U. No es muy fácil de definir esta ecuación como de la nada. Cuando aprendan a derivar y a integrar, esta cuestión va a salir easy peasy. Pero lo pueden comparar por ahora con la forma que tienen las funciones cuadráticas. Sería C más Vx. El niño que repetía la función cuadrática muchas veces sin respirar, aquí va a estar en su salsa. Estoy aquí presente. Gracias por tanto. Es lo mismo, solamente que los parámetros están cambiando. En matemática, cuando se estudia la función cuadrática, se estudia así. Una función que tiene ciertos parámetros y tiene una variable que va variando. En física, a esos parámetros y a esas variables, a esos todo, les damos características relacionadas con la naturaleza. Aquí no estamos calculando una f de x, sino que estamos calculando la posición en función del tiempo. Nuestra variable ya no es el eje x, lo cambiamos por t, porque en todos estos gráficos el tiempo va a estar en el eje x, siempre. Arriba puede ser posición, puede ser velocidad, puede ser aceleración, pero siempre van a estar en el eje x del tiempo. La variable que va sola para nosotros va a ser la posición inicial. La que va con un x solo va a ser la velocidad inicial. Y la que va con el x cuadrado va a ser un medio de la aceleración. Eso va a tomar cierta importancia más adelante.
Bien, más o menos hasta ahora, más o menos mal, más o menos bien. Aló, aló. Ya, lo que les decía, esto puede ser más, puede ser menos, esto puede ser más, puede ser menos, dependiendo de las condiciones iniciales. Nosotros ponemos aquí más por un tema que es más genérico, pero la velocidad inicial puede ser negativa y este más pasaría a ser negativo. O la aceleración podría ser negativa y este más pasaría a ser negativo. No es tan absoluto el tema de los signos. Si quieren pueden escribir esto como más, menos, etc. Cosas importantes, hay una cosa bastante importante aquí. Voy a borrar esto. Ay, lo mismo de siempre. Maldita sea. Claro, dependiendo de los datos que estén, que se llaman condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son los datos que le están dando al principio del ejercicio. Si el objeto se mueve partiendo del origen, si parte del reposo, esas cosas son las condiciones iniciales. Pero lo que les iba a decir es que, si se fijan, esto de aquí es la ecuación del MRU. Y lo que están haciendo ustedes es agregarle esta condición de aceleración. Si al del MRU le agregamos la condición de aceleración, ya vamos a tener la ecuación completa, que esta se conoce como ecuación de itinerario. O lo pueden ver al revés. Toda esta es la ecuación de itinerario, la ecuación que se ocupa siempre en cinemática, la ecuación como general, bacán, como quieran decirle. Y acuérdense que la condición para que exista o para que sea un MRU es que su aceleración sea 0. Si este parámetro es 0, todo esto se hace 0. Y les queda aquí la ecuación del MRU. Así que ya tienen una ecuación menos que aprenderse. Se aprenden solamente el itinerario, y el itinerario con aceleración 0 es la específica de MRU. Vamos ahora resumiendo. Lo mismo que estaba antes escrito en el texto, ahora lo pueden ver en el mismo gráfico. A ver si alcanzo a hacer esto más o menos bonito. Vamos a separar esta cuestión. Y ahí tienen que esta diapo está dividida de dos maneras. En las columnas tienen qué tipo de movimiento es. Si es MRU o es MRUA. Lo que está a la izquierda es MRU, lo que está a la derecha es MRUA. Y además, en horizontal están divididas en los gráficos de posición para cada uno, los gráficos de velocidad para cada uno y los gráficos de aceleración para cada uno. A partir de ahí pueden empezar a mirar qué es lo que está pasando. En el MRU, el cambio de posición con respecto al tiempo es proporcional, así que es una línea recta, una función lineal. El gráfico de velocidad-tiempo, la velocidad es constante, así que es una línea recta horizontal distinta de 0, y la aceleración es 0, así que es una línea recta horizontal que pasa por 0. Ahora en el MRUA, movimientos con aceleración, el gráfico de posición-tiempo es una cuadrática, el de velocidad-tiempo es una función lineal, y el de aceleración-tiempo es una línea recta horizontal. Se van a dar cuenta cuando empecemos a revisar los ejercicios que
casi no van a usar la función cuadrática. Es muy difícil que les hagan calcular algo así, porque casi todos son de interpretación de gráficos. Por eso quise meterme al tiro con esto y no ir antes a las ecuaciones de aquí, que están escritas mucho más bonitas de lo que habíamos visto. Bueno, esto, en teoría esto fue lo que vimos recién, pero agreguémosle aquí esta parte. Esta ecuación tenganla presente. Ya no les voy a decir apréndansela de memoria porque la van a ocupar, pero ténganla presente porque es la única ecuación de cinemática que ocupamos que no depende del tiempo. De repente van a encontrarse con algún ejercicio que tengan que calcular algo y que se puedan demorar, no sé, se van a demorar 10 minutos en calcularlo con la cuadrática, calculando el tiempo, después el tiempo metiéndole aquí en la de velocidad y obteniendo el resultado. En vez de eso, pueden ahorrarse tiempo y ocupar esta de acá abajo, que no depende del tiempo, se estarían ahorrando un paso que de repente puede ser muy largo. Y lamentablemente, para esta prueba lo que importa es que ustedes puedan resolver los ejercicios rápidos, y son demasiadas preguntas. Entonces, ahorrarse esos 5 minutitos puede ser bastante útil. Si nos encontramos en la guía con algún ejercicio que pueda resolverse de estas dos maneras, lo hacemos para mostrarle el paso a paso. Pero hagamos el análisis de los términos de esa ecuación, pues, para que cachen cómo usarlo. Dale. En este caso, el término de la izquierda está referido a la velocidad en un tiempo dado al cuadrado, que no sabemos específicamente cuál es ese tiempo, pero sabemos otros valores. Esa velocidad al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial del cuerpo al cuadrado, más 2 veces la aceleración de ese cuerpo por el cambio de posición en función del tiempo o la distancia recorrida en ese mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, es una ecuación comodín. sí, Es una ecuación claro. comodín que tienen que tener presente. Esta ecuación sirve en ocasiones en que ustedes no tienen el tiempo, pero sí tienen las otras variables. Y tampoco es para volverse luego a tener esa ecuación, porque cuando uno conoce esa ecuación y aprende cómo usarla, como que piensa que a cada rato, tengo que meter Torricelli, no me resulta. Entonces, es una ecuación que pueden usar en última instancia, cuando ya de verdad no le está resultando nada. O cuando de verdad no hay forma alguna de obtener el tiempo. Y ahora voy a hacer como una mini... para que vean de dónde viene la cuestión nomás, en verdad. Creo que me salté un paso importante. Velocidad media. La velocidad media la semana pasada la habíamos definido, o que se podía definir como un promedio, como el promedio de velocidad que llevaba el cuerpo. Velocidad inicial más final, dividido en 2, estaríamos sacando el promedio de esa velocidad. Y lo escribí pésimo. Ahí nomás. Este de acá lo escribí pésimo. Velocidad media sería igual, ahora sí, a distancia dividido tiempo. Si estamos trabajando con el mismo caso, el mismo cuerpo que se está moviendo, este valor de tiempo es igual para ambos. Así que se puede despejar el tiempo e igualar las dos ecuaciones. Cambiamos de lado aquí. Tiempo sería igual a velocidad final menos inicial partido en aceleración. Y tiempo sería igual a distancia dividido en velocidad media. Pero velocidad media se puede escribir como velocidad inicial más final dividido 2. Así que aquí quedaría velocidad inicial más velocidad final.
Llamamos ecuación 1, a esta la llamamos ecuación 2, y aquí igualamos la ecuación 1 a la ecuación 2. Entonces, quedaría velocidad final menos velocidad inicial, que sería la parte de aquí, la parte de acá, multiplicado con la que está acá abajo, o sea, por velocidad final más velocidad inicial, y eso va a ser igual a la aceleración por la distancia recorrida por 2. Y velocidad final menos inicial multiplicado por velocidad final más inicial es una suma por su diferencia. Entonces se Hermanito, resuelve como velocidad final al cuadrado a... te quedaste terrible pegado. Sí, caché. ¿Volvió o no? No, Me decía conexión inestable. está igual Ah, a ya, todo está aceleración pegado. por algo, sí. Sí, sí, sí. Vamos a internet, tú puedes. Tú puedes. Yo sé que tú puedes. Ah, se me fue literal. Chale. Ahí apareció el D y el 2. El resumen era eso. Se igualaban los tiempos, suma por su diferencia y les quedaba la ecuación que aparece en el PPT. Solamente eso. Ahora sácate el análisis dimensional, pues, para demostrarle a los cabros que sirve. Bueno, eso lo dejamos para la siguiente clase. Un ejercicio para el lector. Claro, es trivial. Yo conectaría el cable del módem a mi computador, pero mi mamá también está trabajando, así que se lo dejo a ella. Sacrificio. Sacrificio. Ya, última parte, aunque no lo crean. De la información que podemos sacar de los gráficos, podemos hacer dos cosas básicamente. Una es calcular la pendiente, qué información nos va a dar la pendiente del gráfico, y la otra es qué información nos va a dar el área bajo la curva de ese gráfico. Para el caso de la pendiente, podemos analizar cualquiera, el que sea. Supongamos para un MRUA que vamos a analizar el gráfico de velocidad en función del tiempo. Este gráfico dijimos que era una línea recta pero con pendiente. ¿Y a qué nos referimos con que tiene pendiente? Con que tiene inclinación. Y esta inclinación, chale, ya se chingó de nuevo. Ahí se deschingó, o todavía no se deschinga. Ahí se deschingó. Esa pendiente va a ser la diferencia en el eje Y dividido en la diferencia en el eje X. O sea, que la pendiente de este gráfico va a ser el cambio en la velocidad dividido en el cambio en el tiempo. Por definición, el cambio de velocidad en función del tiempo es aceleración. Para este caso, entonces, la pendiente de velocidad versus tiempo en un MRUA es aceleración. También lo pueden ver en función de las unidades. Creo que eso es lo más importante, porque
no siempre van a saber qué es lo que están calculando. Pero si están viendo la pendiente de un gráfico de velocidad-tiempo, simplemente dividan la magnitud de las unidades. O sea, dividir en este caso velocidad, que es metros sobre segundo, entre tiempo, que se mide en segundos. Esto le va a dar como resultado metros sobre segundo al cuadrado. Y eso se puede hacer para cualquier gráfico. Y de hecho, incluso les sirve para cosas que no son de física, les puede servir para un gráfico de biología o de química. En los gráficos de posición versus tiempo, la pendiente, m, va a estar dando información de el eje y, que se mide en metros, dividido en el eje x, que se mide en segundos. O sea, la pendiente nos va a estar dando información de rapidez o de velocidad. Como vimos aquí, que este caso era para los gráficos de velocidad versus tiempo, la pendiente nos va a estar dando información de la aceleración. Y así, ustedes dividen los ejes, dividen las unidades de los ejes, y con esa información pueden, o sea, y con las unidades que les den van a estar sabiendo qué información les da el gráfico en función de su pendiente. Cosa a saber: la pendiente es más grande en función de su inclinación. Uno horizontal es una pendiente 0. Uno completamente vertical técnicamente no existe. Y ahora, mientras más inclinado sea, más grande va a ser el valor de esa pendiente. Por ejemplo, este puede tener un valor de 1, este puede tener un valor de 3, este puede tener un valor de 10. Pero siempre el más inclinado va a ser más grande que el menos inclinado. El de acá era 0 y el de acá no existe, pero lo vamos a llamar infinito. Además, como en este caso estas pendientes de izquierda a derecha van subiendo, van a ser positivas, y en el caso de que las pendientes estén descendiendo de izquierda a derecha, esas pendientes van a ser negativas. Y mientras más inclinadas, más negativas también. Ya con esto ustedes pueden empezar a sacar información de gráficos muy rápido y muy fácil. Por ejemplo, tienen un gráfico de velocidad en función del tiempo y ven que el gráfico es así. De este gráfico se puede sacar mucha información. Primero, definimos que la pendiente de este gráfico iba a dar información sobre la aceleración. Por el tema de las unidades. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que en este sector su aceleración fue positiva. Pongámosle aceleración 1, positiva. Después, en este sector de acá, su aceleración fue negativa, porque su pendiente era negativa. A2, negativa. Y después, en el sector 3, la aceleración volvió a ser positiva y tiene una inclinación mucho más grande. Aceleración 3, positiva. Y sabemos también que la aceleración 3 es mayor que la aceleración 1, porque tiene mayor inclinación. Toda esa información la pueden sacar solamente analizando la pendiente del gráfico, o las pendientes del gráfico. ¿Dudas? ¿Dudas? La pendiente del gráfico de velocidad-tiempo siempre va a ser igual a la aceleración. Porque insisto que depende de las unidades de los ejes. Como el gráfico de velocidad-tiempo
tiene un eje Y de metros sobre segundo y un eje X de segundos, la división de esos ejes nos va a estar dando información sobre la aceleración. Mientras tanto, la pendiente, les dije recién que era la variación de eje Y dividido en la variación de eje X. O sea que si nosotros conocemos estos valores, conocemos el valor que hay acá, conocemos el valor que hay acá, y conocemos también el valor que hay acá, podemos calcular el valor de esa pendiente, o sea, el valor de la aceleración que tendría. Y a partir de eso podemos generar un gráfico. A partir de esta información que está acá, e incluso sin ningún número, podríamos generar el gráfico de aceleración-tiempo. ¿Qué sabemos? Como es una línea recta, la aceleración tiene que ser constante. Hasta, llamémosle T1 y después T2. O sea, entre tiempo 0 y tiempo T1, su aceleración fue positiva y fue constante. Así que la vamos a dibujar aquí con rojo y la vamos a dibujar recta. Recta hasta T1. Después cambió y entre T1 y T2, su aceleración también fue constante, porque es una línea recta, pero fue negativa. Que sería constante pero negativa. ¿Cuán negativa? No lo sabemos, porque depende del valor de la inclinación, y eso no lo estamos calculando en este momento. Y después, entre T2 y lo que quede, volvió a ser positiva y era más grande que al principio, y también constante. Solamente con la información de la pendiente podemos construir al tiro el gráfico de aceleración-tiempo. Que es una pregunta que ha salido un par de veces. Les dan un gráfico de velocidad y les dicen ya, ¿cómo sería el gráfico de aceleración? Entonces ahí ustedes tienen que empezar a pensar. La velocidad le representan como una línea recta, así que la aceleración es constante. Eso serían como cosas que siempre pasan. Onda, si V es una línea recta, independiente de lo que sea, entonces la aceleración es constante. Si la pendiente es positiva, la aceleración también es positiva. Si la pendiente es negativa, o de hecho lo podríamos poner con slash, creo que se vería igual. Ahí. Y hagamos un último aquí también. Si la pendiente es recta horizontal, la aceleración es 0. Toda la información que pueden ir sacando. Si la forma que tiene el gráfico de velocidad es una línea recta, entonces la aceleración es constante. Si la pendiente de ese gráfico es una recta horizontal, la aceleración es 0. Si la pendiente de ese gráfico es ascendente, la aceleración es positiva. Y si la pendiente de ese gráfico es descendente, la aceleración es negativa. Y a partir de esa información ustedes pueden dibujar el gráfico de aceleración. ¿Dudas antes de borrar todo? ¿O alguna acotación, Pancho? No. Ya. Seguimos. Ahora vamos a intentar hacer otra cosa. Nos vamos a adelantar un poco de diapos
Y vamos a ver al tiro la otra información que podemos sacar de un gráfico, que es, chale, lo siento, el área bajo la curva, también conocida como la integral, si quieren, pero va aquí. El área bajo la curva es literalmente eso, es el valor que tiene toda esta área. Por ejemplo, hasta este punto. Todo el valor de esa área. Y eso también nos puede dar información. A ver, por aquí resumen. La pendiente nos daba información de acuerdo a la división de los ejes. Y el área bajo la curva nos da información en la multiplicación de los ejes. O sea, para este caso, el área bajo la curva estaría en unidades que se corresponden a la multiplicación de estos dos ejes, que sería el de velocidad, que es metros sobre segundo, y el de tiempo, que es segundo. Multiplicamos estos dos ejes, se cancelan los segundos, y el resultado nos queda en metros. O sea, el área bajo la curva de este gráfico de velocidad en función del tiempo nos está dando información de distancia, de metros, de longitudes, como quieran verlo. Dicho de otra forma, a partir de este gráfico de velocidad, nosotros podemos saber, por ejemplo, la distancia que recorrió ese cuerpo, que igual es loco encontrar cómo esa información. Por eso, al menos según yo, el gráfico de velocidad es el más importante, porque es el que da información sobre todo, sobre lo que quieran. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, nosotros queremos calcular la distancia recorrida hasta T1. Hasta este punto queremos calcular la distancia. Hasta aquí. Justo hasta aquí. Entonces tenemos que calcular, si queremos ver distancia, el área bajo la curva. Y esto lo podemos dividir en un triángulo y en un rectángulo cuadrado. Aquí va a haber una velocidad inicial, y aquí va a haber una velocidad 2, que no sé cuánto vale, estamos suponiendo números nomás. Y el área bajo la curva sería literalmente eso, calcular esta área, que tendría un valor de B0 por T1, por T1. A eso le sumamos el área de lo que está acá arriba. El área de un triángulo es base por altura dividido 2. Entonces aquí esta área nos va a quedar como la base, que sería T1, por la altura, que sería B2 menos B1. Que en este caso la altura de este triángulo es solamente esta porción, no todo. Hacen ese cálculo y el número que les dé, no le pusimos número, así que no vamos a saber cuánto es, pero supongamos que esto dio 40 metros. Significa que entre 0 y T1, este cuerpo, este auto, lo que sea, recorrió 40 metros. Pero esto lo calculamos a partir del gráfico de velocidad. No lo calculamos a partir del gráfico de posición. Eso es lo importante. Estamos extrayendo información del gráfico. No solamente mirar y leer qué dice, sino que también poder entender cómo funciona, entender lo que está pasando, etc. Conceptualmente dijimos que aquí había una aceleración positiva, aquí había una aceleración negativa y aquí había una aceleración positiva.
Estamos viendo que la velocidad es positiva y está aumentando, después es positiva y está disminuyendo, y después es positiva y aumenta mucho. O sea, si tuviéramos que describir qué está haciendo el móvil, qué está haciendo el auto, qué está haciendo lo que sea. Suponiendo, por ejemplo, que el auto parte desde la posición 0, suponiendo que parte desde la posición 0, estamos diciendo que este auto se empezó a mover, se empezó a alejar del eje de coordenadas hacia los positivos, se empezó a mover cada vez más rápido, hasta que llegó a un tiempo 1, después empezó a moverse cada vez más lento, y después volvió a empezar a moverse cada vez más rápido. Está haciendo como esto, como que aumenta cada vez más, después se frena, y después vuelve a aumentar. Este sería como un esbozo de un gráfico de posición-tiempo. Acuérdense, cuando las velocidades no son constantes, los gráficos de posición son cuadráticas, son curvas. Si la velocidad está en aumento, la curva también va a ir en aumento. Después la velocidad empezó a disminuir, así que la curva empezó a achatarse. Y después la velocidad empezó a aumentar mucho, entonces la curva vuelve a subir mucho. Resumen, se puede esbozar al menos el gráfico de aceleración, el gráfico de posición, a partir del gráfico de velocidad. Se puede calcular la distancia recorrida a partir del gráfico de velocidad y se puede calcular el valor de la aceleración a partir del gráfico de velocidad. O sea, hay muchísima información que se puede sacar de aquí. Además de empezar a describir conceptualmente el movimiento que tiene el auto, o lo que sea que se esté moviendo. ¿Dudas? 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 Ronda de preguntas. Aló. Ya. Entonces, voy a borrar esto. Ahí hay una pregunta. En un caso hipotético, que fuera un auto que se mueva, si la velocidad es negativa, ¿eso indica que el auto retrocede o solo que va más lento? Ya. Hay que hacer una separación ahí. Si el auto va más lento, cada vez más lento, significa que la pendiente de la velocidad es negativa, como en el caso de aquí. Aquí el auto se mueve cada vez más lento. ¿Cómo sabemos que el auto frena? El auto frena cuando su velocidad es 0. Así que, si esta línea recta, que empezaba a disminuir, siguiera disminuyendo, y llegara hasta aquí, en este punto el auto habría parado, porque su velocidad sería 0. Pero luego, si esto seguía hacia abajo, significa que el auto empezó a retroceder. Vamos a ver eso al tiro más expandido. Porque hace un rato yo les estaba hablando de las condiciones iniciales. ¿Qué es lo que pasa con las condiciones iniciales? Y vamos a partir con un gráfico de aceleración-tiempo, que es el más fácil, así que porque solamente podemos tener 3 opciones. Las condiciones iniciales pueden ser aceleración positiva, aceleración negativa y aceleración 0. Son las únicas 3 opciones que tenemos para este gráfico. Aceleración positiva y constante, el gráfico sería así. Aceleración negativa y constante, tendría que estar pasando por abajo. Y aceleración 0 indica que está pasando por aquí, por el mismísimo eje X.
Son los únicos 3 casos posibles para un gráfico de aceleración. Que en estos casos podríamos decir que este de aquí sería un MRUA, este de aquí sería un MRUA y este de aquí sería un MRU. Rayos. Por definición, el gráfico por definición, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene que tener aceleración distinta de cero. Su condición es que tenga aceleración distinta de cero. Aquí, en el positivo, es distinto de cero. Aquí en el negativo es distinto de cero. Por eso ambos los podemos tratar como MRUA. En cambio, el azul, la aceleración es cero. Por definición, eso no puede ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Parte 2. Vamos ahora con el gráfico de velocidad-tiempo. Y aquí igual hay más juegos. Aquí esta va a ser un poquito más entretenido. Porque podemos jugar de distintas maneras con la velocidad. Partamos primero con el MRU. En un MRU tenemos varias opciones. Como la velocidad tiene que ser constante, pero distinta de cero, porque si la velocidad cero está en reposo, este gráfico es de velocidad-tiempo. Hay que estar mirando siempre los ejes. La velocidad puede ser mayor que cero o puede ser menor que cero. Son las únicas dos opciones que tenemos en un MRU. Que la velocidad sea constante, rayos. Que, de nuevo, la velocidad sea constante y mayor que cero, o que la velocidad sea constante y menor que cero. Son las únicas dos opciones que tenemos. Siempre una línea recta, porque tiene que ser constante, y siempre distinta de cero, porque si es cero, el cuerpo está en reposo. Pero con el MRUA pasan cosas un poco más entretenidas, porque va a depender de su aceleración. Entonces podemos tener velocidad inicial cero y aceleración positiva, por ejemplo. Podemos tener velocidad inicial cero y aceleración negativa. Podemos tener velocidad inicial mayor que cero y aceleración menor que cero, etc. Hay muchas opciones. Para los primeros, velocidad inicial igual cero significa que tiene que partir desde aquí. Después, si su aceleración es positiva va hacia arriba, y si su aceleración es negativa, va hacia abajo. Bien, esto sería velocidad inicial igual 0 y aceleración menor que 0. Y este de acá sería velocidad inicial igual a 0 y aceleración mayor que 0. Pero ahora pueden empezar a pasar cosas extrañas. Imagínense como el caso que está acá, que nos piden hacer un gráfico que tenga velocidad inicial mayor que 0 y aceleración menor que 0. Significa que, por ejemplo, el gráfico puede partir desde aquí. Velocidad inicial mayor que 0. Cualquier punto, pero sobre el 0. 0 hasta acá. Y desde ahí, tener una aceleración negativa. O sea, una pendiente que va hacia abajo. No era una línea recta. Una pendiente que va hacia abajo. Conceptualmente, ¿qué está pasando acá?
A ver. Velocidad inicial positiva, aceleración distinta de 0 y negativa. De nuevo, velocidad inicial mayor que 0 y aceleración menor que 0. Significa que el cuerpo se estaba moviendo con una velocidad que puede ser, entiéndase como hacia adelante. Se está moviendo con una velocidad positiva, pero está frenando. Esa velocidad positiva se está haciendo cada vez más chica. El cuerpo frena, 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 hasta que llega a este punto. Aquí la velocidad está pasando a 0. El cuerpo que tiene velocidad 0 está en reposo, pero puede mantenerse en reposo moviéndose. Y en este caso el cuerpo estaba frenando, llegó hasta su velocidad, llegó hasta su velocidad 0 y empezó a retroceder. A ver, este caso puede ser, por ejemplo, tener una pendiente y lanzar una pelota hacia arriba. La pelota se va a mover, pero se va a mover cada vez más lento, subiendo la pendiente, hasta que llega a un cierto punto donde queda en reposo y después empieza a descender cada vez más rápido. Sería como un ejemplo práctico de este caso. Ahora, ¿cómo sería un gráfico con velocidad inicial menor que 0 y aceleración también menor que 0? Tendría que ser un cuerpo que parta con una velocidad que está debajo del eje, o sea, está debajo del 0, y al empezar a moverse, también se mueva con una velocidad hacia abajo. O sea, una aceleración hacia abajo, una velocidad cada vez más negativa. Al revés, ¿qué pasaría si ahora la aceleración es mayor que 0? La velocidad menor que 0, pero su aceleración mayor que 0, partiría abajo y empezaría a subir. Este caso se puede entender como un cuerpo que se está moviendo hacia atrás, pero se está moviendo hacia atrás cada vez más lento, y después empieza a moverse hacia adelante, cada vez más rápido. De igual forma, en este punto, estuvo en reposo. O sea, se movía hacia atrás, frenando, y después empezó a mover hacia adelante. ¿Bien hasta ahora? ¿Cómo están para uno más complicado? Para ver una hora de posición en función del tiempo. Y ya con esto los dejo de molestar. Cuando ustedes están viendo el gráfico de posición-tiempo, tienen muchísimos más parámetros que tratar. Aquí pueden ver, por ejemplo, un cuerpo que parte con una posición inicial menor que 0, tiene una velocidad inicial mayor que 0 y tiene una aceleración menor que 0. Eso es un más. Menor que 0. El cuerpo tiene que partir abajo. Tiene una posición inicial que está debajo del 0. Tiene una velocidad inicial mayor que 0, así que el cuerpo parte moviéndose hacia arriba, pero su aceleración, como es menor que 0, lo trata de tirar hacia abajo. Parte hacia arriba y la aceleración lo empieza a tirar hacia abajo. También podemos cambiar los parámetros. ¿Qué pasaría con un cuerpo que tiene una posición inicial mayor que 0, tiene una velocidad inicial menor que 0 y tiene una aceleración mayor que 0? El cuerpo tendría que partir
en los positivos, fíjense, en la posición inicial les dice en qué parte del gráfico está partiendo, si arriba o abajo. Entonces este partiría arriba. Después, la velocidad inicial les indica hacia dónde comienza a moverse. Como en este caso la velocidad inicial es negativa, parte moviéndose hacia abajo. Parte moviéndose hacia abajo. Y como su aceleración es positiva, intenta recuperar el movimiento hacia arriba. Parte hacia abajo y trata de recuperar su movimiento hacia arriba. Ahora, si pasa por esto, si no pasa, o si toca en un puro punto, ya saben que eso va a depender de los valores específicos, de qué números sean. En fin, esa es como la forma de graficar cualquiera de estos gráficos. El de posición, el de aceleración o el de velocidad. Creo que vimos demasiadas cosas. Pero a la vez no vimos nada. Eso es toda la información de esta clase, pero la idea era complementarlo con un par de preguntas de la guía, aprovechando. Por ejemplo, el primer ejercicio que dice el siguiente gráfico, velocidad en función del tiempo, describe un cierto movimiento, y les preguntan por la distancia recorrida. Si tienen un gráfico de velocidad-tiempo y les preguntan por la distancia recorrida, fíjense que la velocidad es metros sobre segundo, el tiempo es segundo. ¿Qué tendrían que hacer con esas dos magnitudes, con esas dos variables, con esas dos unidades, para que el resultado les quede en metros? Tienen solamente dos opciones. Pueden multiplicar estas dos o pueden dividirlas. Tienen que multiplicar los ejes. Y multiplicar los ejes significa área bajo la curva. Entonces calculan el área bajo la curva de este gráfico y les va a dar un resultado que va a estar acá. Easy peasy. No sé, eso depende del Pancho. Segunda, para que un objeto describa un movimiento rectilíneo uniforme es suficiente que... Eso fue la primera diapo, las primeras palabras que vimos. Como definición del movimiento rectilíneo uniforme, tiene que tener velocidad constante. ¿Tiene que tener trayectoria recta? Sí. ¿Tiene que tener rapidez constante? Sí. ¿Tiene que tener desplazamiento recto? Sí. ¿Tiene que tener aceleración constante? Sí, pero tiene que ser cero. Entonces, técnicamente cualquiera de estas podría ser correcta. Pero que un cuerpo tenga una trayectoria recta no significa necesariamente que su velocidad sea constante. O que un cuerpo tenga rapidez constante no significa necesariamente que su trayectoria sea recta. Así que la más correcta, porque engloba todo, sería la de velocidad. Porque engloba todos los otros puntos. En la acá también es de sacar información de un gráfico. Dice el siguiente gráfico muestra la posición de un cuerpo en función del tiempo, donde las letras son distintos puntos. Entonces, si este cuerpo se mueve en línea recta, pueden ir sacando distinta información. Entre M y P, la rapidez media es 5. Entre M y P. Entonces, posición. Tendrían que ver qué velocidad llevaba acá, qué velocidad llevaba acá, bla, bla, bla. Entre M y Q, la distancia recorrida es 10. Entre M y Q. ¿Cuánto recorrió acá? Después volvió, después subió. En fin, tienen que ir sacando información en ese gráfico. La idea no es responder toda la guía ahora. Solamente es esbozar como qué cosas van a estar trabajando en distintos ejercicios. Cosas sí importantes, por ejemplo, para este ejercicio. Separar lo que es distancia y desplazamiento. Acuérdense que para la distancia es la suma de todos los mini trayectos que va recorriendo y el desplazamiento une el punto de inicio y el final. Fin. O sea, entre M y Q
la distancia recorrida fue de 5, 10, 20 metros. 5 hacia abajo, 5 hacia arriba y 10 después hacia arriba. Se suman todo eso sin importar el signo. En cambio, entre M y Q, desplazamiento es de 10. Porque aquí bajó y subió lo mismo, así que recorrió 10. Hay que ir haciendo esas distinciones. Aquí lo mismo que el primero. No les están pidiendo necesariamente que conozcan todas las ecuaciones del universo. Solamente que si la respuesta está en metros y sus ejes son de metros sobre segundo y segundo, sepan trabajar esos ejes de forma de llegar a este resultado. Que en este caso también sería área bajo la curva. Y así, la mayoría de los ejercicios de gráficos se pueden resolver sin saber física. Esa es la parte más importante. Pancho, ¿algo que agregar antes de terminar? Ya ha sido demasiado hoy día. No, a lo más les podría invitar a ustedes, chiquillos, a que analicen distintas ocasiones en la vida cotidiana donde se produzcan este tipo de movimientos. Es fácil encontrarla, es fácil replicarla y es fácil darse cuenta visualmente de cómo es que se producen los fenómenos, po. Sobre todo lo que tiene que ver con la interpretación de la aceleración, porque hay movimientos en la vida cotidiana que pueden ser acelerados, también hay movimientos que pueden tener una aceleración cero, y un signo de que ustedes han progresado en su aprendizaje es que puedan aplicar todos estos contenidos con números gráficos y esas cosas a la vida cotidiana. No así como al punto de imaginarse siempre un gráfico cuando ven algo que se está cayendo o cosas así como calcular números con la mente como en la serie y ese tipo de cosas, pero sí que sean capaces de decir, por ejemplo, este es un movimiento rectilíneo tanto, o este es un movimiento de otra característica. Busquen la forma de aplicar esto en la vida cotidiana. Si no pueden hacerse una idea, pueden buscar simuladores en internet. Los simuladores de PHET, se lo escribo aquí en el chat, son importantes para que ustedes puedan darse una idea de cómo son estos movimientos en general. Así que eso, nada más que agregar. Ahora nos vamos a discutir los aspectos administrativos, yo cacho. Entonces, sí, paramos la cuestión acá, ¿o no? De grabar. Ya. Entonces, nos vemos, chiquillos. Gracias por ver y cuídense. Chaito.